días, ¿cómo está? Qué bendición el poder compartir, el poder reunirnos, congregarnos para adorar a Dios juntos y para exaltarle, amén. Y esto evidentemente no es solamente un acto litúrgico, no es religión, Cristo es vida, ¿verdad que sí? Amén. Y el día de ayer en la noche, mi esposa nos compartía sobre todo lo que hay detrás del Halloween o del Día de Muertos, ¿verdad? Donde quizá muchos de nosotros lo veamos como una simple costumbre, pero la realidad es que detrás de todo eso, pues vamos a decirlo tal cual es una práctica ocultista, ¿sí? Eso es materia de ocultismo. Y hoy voy a explicar el por qué. Ayer hablamos toda la historia, todo el contexto histórico, de dónde surgió, de todo eso, pero hoy yo quiero meterme un poquito más que la historia de todo eso, a lo que es la palabra de Dios y qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar en esta mañana, amén. Yo le voy a pedir un favor, cierre sus ojos y vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias por la oportunidad que tenemos de poder adorarte, de poder venir a este lugar y también de compartir de tu palabra. Y sabemos que cuando tocamos estos temas, Señor, de ocultismo, de Satanás, Dios, siempre hay oposición, siempre hay distractores, siempre hay pesadez, siempre hay cosas que traten de robarnos todo lo que tú estás tratando de decir. Y ayer justamente, Señor, librábamos esa batalla también. Te pedimos, y eso lo debemos de ver, porque las costumbres en realidad no todas son malas, no todas son buenas, pero uno tiene que discernir y saber qué es lo que tiene que hacer de acuerdo a las escrituras, a la palabra de Dios. Y ahí en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12, si me acompaña por favor. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12. Quiero empezar con este pasaje. Y antes de que lo leamos, de verdad, mi amado hermano, te quiero decir con toda honestidad, no somos una iglesia legalista. Somos una iglesia que buscamos la palabra de Dios, la verdad en las escrituras, y que caminamos en ella con una interpretación sana. No es una interpretación a la ligera, sino es una interpretación hermenéutica, donde obviamente así a grosso modo, o haciendo un paréntesis, la hermenéutica es la ciencia que estudia la interpretación de los escritos, ¿sí? Y para esto hay muchas reglas, para esto hay tantas cosas que se tienen que aprender. En el instituto enseñamos esta materia y te lo comparto porque luego cuando hablamos y nos tocan ciertas áreas de nuestra vida que nosotros practicamos, nos duele y nos golpea. Y entonces pensamos que es la iglesia, pero no, es que el pastor es legalista o el pastor es muy ligero y cosas por el estilo, pero no es así. En realidad la escritura lo establece. Y ahí en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12 dice lo siguiente. Hablando obviamente de todas las amonestaciones que Dios le está haciendo al pueblo de Israel, le dice en el versículo 10, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, ¿verdad? Porque abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios
Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová, tu Dios. Y la escritura justamente empezamos este sermón con este pasaje tan determinante, el cual Dios está amonestando al pueblo de Israel antes de que le diese la tierra prometida, porque Dios ya sabía contra lo que se iba a enfrentar el pueblo de Israel. Al darle una tierra prometida, al entrar en contactos con otros pueblos, ocurre lo que ha ocurrido con nosotros. ¿Qué ocurre? La mezcla de culturas es un desastre, ¿verdad? Y esa es la razón por la cual tú y yo en ocasiones pues adoptamos ciertas cosas, ciertas costumbres, ¿verdad? Donde quiero decir, no todas son malas, pero también no todas son buenas. Y uno tiene que filtrar, uno tiene que entender, tener un conocimiento más profundo de la palabra de Dios. Y cuando hablamos de ocultismo, mi amada iglesia, la mayor parte de la gente tiene ciertas expresiones de o miedo o de curiosidad. Pero toda la tierra, la mayor parte de la gente está en búsqueda de lo espiritual. Consultan chamanes, consultan brujos, consultan las cartas y el tarot, la mano, están esperando el programa, ¿verdad? En la mañana para que pasen el horóscopo y a ver cuál es mi horóscopo, y yo caigo en tal día, yo soy tal, y entonces este día me dice que yo haga tal cosa o que no haga tal cosa, y todas esas cosas las aborrece Jehová. Porque todas esas cosas es un indicativo de que tú no has dedicado tu vida a Dios, que tú no has puesto tu fe en Dios, sino que tu fe está en cualquier cosa, en cualquier espíritu, en cualquier potestad o en cualquier Dios con D chica, falso, ¿sí? Ese es el punto. Y por eso es que Dios, en el transcurso de la fe con el pueblo de Dios, con los israelitas y en este momento con nosotros, siempre nos está llevando a una profundidad mayor, a una dependencia total de Él. Que si llovió, que porque llovió, gracias a Dios. Que si hay buena economía, gracias a Dios. Que si no la hay, gracias a Dios. Que si hay salud, gracias a Dios. Que si no la hay, gracias a Dios. Porque de Él dependen todas las cosas. En Él subsisten. En Él subsiste tu vida, la mía, la de tus hijos, la de tu familia, tu trabajo. Las cosas no son fortuitas. Para los hijos de Dios no son fortuitas. Todas las cosas nos ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. En otras versiones son escogidos. Tú fuiste escogido para salvación. Amén. Y entonces todas estas cosas las aborrece Jehová. Dios las aborrece. Pero es impresionante que aún dentro del pueblo de Dios se practiquen. Pues es que Dios no me hace caso. Es que no logro escuchar la voz de Dios. No, pues mi tía me dijo que hay un buen brujo. Es magia blanca. Sí, cómo no. ¿Verdad? Y no solo eso, mi amada iglesia, sino ahí les demandó sobre sus hijos: no hagas pasar por fuego a tus hijos en estas prácticas. ¿Qué es el ocultismo, amada iglesia? Vamos a definirlo. El ocultismo son las prácticas de uso y consulta de las ciencias ocultas, cuya fuente de poder viene del mundo espiritual satánico. ¿Sí? Todo lo que sea espiritual con Dios, justamente es Dios y es espiritual. Y es a través de Jesucristo. Y todo lo que está del lado de Dios viene a través del Espíritu Santo. Los frutos, los dones, las manifestaciones, aún las, ¿cómo le llaman? Estas cosas que ocurren sobrenaturales que no tienen explicación y que son no solo milagros, teofanías, esa era la palabra. Todas esas cosas que son por el Espíritu Santo. Pero todo lo que no esté ahí y que tú busques espiritualmente en otro lado, tiene dos nombres, únicamente dos. Repite conmigo: idolatría u ocultismo. No hay más. ¿Me entiendes? O es con el Espíritu Santo, con Dios, o si es buscando la sociedad,
con la idolatría, es decir, con dioses falsos. Dios lo llama idolatría o ocultismo. ¿Sí? ¿Por qué surge esta necesidad? ¿Te has preguntado? Porque aunque la gente diga yo soy ateo, y lo dicen soy ateo gracias a Dios. ¿Sí? Entonces la gente fue creada como un ser tripartito, con tres esencias: espíritu, alma y cuerpo. El alma obviamente es lo que define nuestro carácter. Nosotros estamos ahí, todo, tu carácter, tu comportamiento, es tu esencia, eres tú, es tu alma. Tu cuerpo, pues evidentemente si te tocó ser mujer, te tocó ser hombre, es el que tienes, la carne. Y Dios puso un espíritu. Y entonces la gente tiene la necesidad siempre de buscar algo espiritual, porque alimenta la carne. El alma siempre está en cambios, en avances, en tener el contacto con lo material a través de estas extremidades. Por ejemplo, la persona que te está hablando es esta que ves, pero en realidad la esencia es mi alma la que te habla. No sé si me explico. ¿Me explico? Es eso que está dentro que no puedo ver, pero que define al pastor Gabriel, y que es Dios habla, o que Dios nos puso aquí como pastores, que te está hablando. Y está ocupando esta lengua, está ocupando esta boca, esta cara, este cuerpo, pero al final este cuerpo va a desaparecer. Quien te está hablando es mi alma, ¿me entiendes? Y Dios puso un espíritu en nosotros. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y por eso toda la gente tiene la necesidad de encontrarse con un ser supremo. Pero Dios nos creó así, ¿sabes por qué? Porque Él planeó desde el inicio que tú tuvieses comunión con Él. Así fue hecho. Para que tú tuvieses esa interacción, esa búsqueda, Él se revelara a ti y tú caminaras con Dios, con aquel con el que tienes que depender. Pero si no es con Dios a través de Jesucristo por medio del Espíritu Santo, olvídate. Vas a caer en idolatría o vas a caer en ocultismo. Así de determinante es esto. No hay más. Y evidentemente ni la idolatría ni el ocultismo te lleva a Dios. Te lleva a lo espiritual. Lo único que te lo lleva a lo espiritual y lo único que te lleva a Dios es Jesucristo. Si no estás establecido en Jesucristo, no hay manera. Siempre vas a tener esa necesidad. Vas a ser atrapado por espíritus o demonios a través de las prácticas ocultas. O vas a ser atrapado en medio de la idolatría, que son las cosas que Dios abomina, que Dios le producen repulsión. Dice aquí el pasaje: adivino, agorero, sortílego, hechicero, ni quien consulte a los muertos. Todas estas prácticas requieren la participación de poderes demoníacos cuando no se trata del Espíritu Santo. Ese es el problema. Pero el diablo quiere que la gente no se entere de esta verdad. Ay, es una costumbre bonita. Póngale un disfraz al niño, al bebé, no va a pasar nada. Y si como decía mi esposa ayer, y si lo vestimos de conejito. Ahora, ahí no estoy en contra, ¿verdad?, de los mamelucos de osito, de conejito, ni nada. Pero ojo, no se los pongas el día de Halloween para una fiesta de eso, porque entonces ya lleva una connotación diferente. ¿Me entiendes? Digo, se pueden comprar sus pantuflitas de osito, no pasa nada. El ocultismo, amada iglesia, es la práctica de las ciencias ocultas, entre las cuales está la alquimia, la magia blanca o negra, la santería, la astrología, el hipnotismo, la cábala, la clarividencia, los viajes astrales, la interpretación mágica de las constelaciones, los que son psíquicos, la meditación trascendental, ¿verdad?, el salgo y entro del cuerpo cuando se me antoja, las prácticas de la nueva era, las paranormales. Ya hay muchos programas de esos en nuestras televisiones, ¿verdad? Y por supuesto estas percepciones extrasensoriales,
¿verdad? La necromancia, la parapsicología, la lectura de las manos, la lectura del café, las prácticas de la nueva era, dijimos, consultar a los mediums, a los brujos, a los chamanes, las limpias. Todas estas cosas donde el ser humano está buscando satisfacer una necesidad acerca del futuro o una necesidad presente material, donde la está buscando en otra cosa que no se llama Dios. Y entonces se encuentra atrapado en esto. ¿Ya? Y también el ocultismo es idolatría, por supuesto. Son dioses falsos. ¿Quién es el Dios del oculto? Y bueno, no lo podemos llamar Dios, Él es creación. El príncipe de las tinieblas lo llama la Escritura. Él es el que trabaja el oculto. ¿Sí? Y este tema lo traía el pueblo de Israel. Fíjate desde qué tiempo, desde tiempos, desde nuestros antepasados. Desde los primeros que estaban en la tierra traían este tema. Nahum capítulo 3 versículo 4, ahí podemos notar inclusive la estrecha relación donde se revela que la parte del ocultismo está en estrecha mano de la inmoralidad sexual, la hechicería, la brujería. Por eso es que tantas personas andan ahí buscando y hágame un amarre. Y es que me gustó, y es que se me fue para que no se me vaya. Y la sarta de tonterías que les piden para hacer. Yo he oído tanto de eso, malamente lo he oído en consejería. Obviamente siempre con el fin de liberar en oración y llevar a los cautivos a ser liberados, pero haciendo prácticas y pactos demoníacos muy fuertes con la sexualidad. Los pueblos cananeos practicaban toda esta clase de ocultismo. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 18 versículo 9 al 14, por favor. Poquito antes, Deuteronomio 18, ya lo leímos, ¿va? No. Ok, 18, 9 al 14. Fue parte de lo que leímos. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no leímos el 9, no aprenderás a hacer según las abominaciones que dice de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios te echa de las naciones delante de ti, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Lamentablemente el ocultismo está presente casi a lo largo del Antiguo, inclusive del Nuevo Testamento. Pues vemos brujerías, vemos hechicería, vemos invocación de espíritus, vemos agoreros, astrología, etcétera. Los cultos en Canaán se caracterizaban por sus prácticas desordenadas, danzas obscenas, alto consumo de bebidas alcohólicas, prácticas inmorales que eran prostitución y era un ritual, inclusive era un culto hacia dioses falsos, y aún sanguinarias, los famosos sacrificios. Los sacerdotes de Baal se cortaban la piel invocando a sus dioses, y la frase pasar a su hijo o hija por el fuego muchas veces significaba sacrificarlo a los dioses. En la antigüedad un sacrificio, un cordero se mataba, se derramaba la sangre y entonces se quemaba. Y el olor de la sangre quemada, de la carne quemada, subía delante de la presencia de Dios como olor grato a Dios. Los pueblos
que no pertenecían a Dios, justamente hacían lo mismo, pero lo hacían hacia Satanás. Y lo hacía esta práctica, por eso la escritura dice, no harás pasar a tu hijo por fuego. Se refiere, no lo sacrifiques, no lo entregues, no lo consagres. Eso significa. Nuestros queridos mayas, ¿va? ¿Cuántos han visto la película de Apocalipto? Y creo que no nada más los mayas, todos. ¿Por qué? Porque andan ahí ofreciendo el Dios de la lluvia, el Dios del sol, el Dios de esto. Hay un solo Dios. La serpiente emplumada, el enemigo antiguo, Satanás. Y luego en Primera de Reyes, ¿va? Nada más para mostrarte ahí un poquito, solo anótalo, te lo explico. Primera de Reyes 11:6 al 8. Moloc era el principal dios de los amonitas, representado en una figura humana con cabeza de carnero o becerro. De ahí viene, ¿sí? ¿De dónde crees que se sale el simbolismo satánico del chivo? ¿Verdad? La cabeza, ahí en el pentagrama. Y fíjate nada más. Los sacrificios preferidos por Moloc eran los niños, especialmente los bebés. En los templos de Moloch o Moloc había una enorme estatua de bronce hueca, con la boca abierta y los brazos extendidos. Dentro de la estatua encendían un gran fuego. A veces los brazos estaban articulados de manera que los niños eran depositados en sus manos y por medio de cadenas se levantaban hasta la boca, introduciendo a la víctima dentro del vientre lleno de fuego. ¿Te imaginas un bebé meterlo dentro de algo que está hirviendo? Era una práctica inclusive de los pueblos impíos. La muerte era quemándolos. ¿Recuerdas las películas? Si revisas la historia, el pueblo cristiano normalmente practica la sepultura. El pueblo, los otros pueblos lo que hacían, ¿verdad? Los bárbaros, era quemar a la persona. Quemos era el principal dios de los moabitas. Fíjate, Moloc era el de los amonitas. Quemos era el principal dios de los moabitas y era hermano gemelo de Moloc. Igualmente cruel, depravado y vulgar en sus demandas, aunque también se ofrecían sacrificios humanos. Ahora yo te pregunto, amada iglesia, detrás del Halloween, detrás del Día de Muertos, en esta magna fiesta que se le hace rindiendo culto a Satanás, hay sacrificios humanos, bebés y doncellas. Yo te pregunto, ¿no es una práctica ocultista? Por supuesto que es una práctica ocultista. El pueblo de Israel debía evitar estas prácticas. Levítico capítulo 18-21 también habla acerca de esto. Dios sabe lo que hay detrás de estas prácticas y por eso procura que su pueblo no caiga en estas. Las potestades demoníacas son alimentadas o fortalecidas con estas acciones. Por eso Jesús enseñó a sus discípulos a orar diciendo: venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y los satanistas procuran que venga el reino de Satanás y se haga su voluntad en la tierra. Cuando uno practica tales cosas, uno está abriendo la puerta de su hogar, de su familia, de su casa, de su economía, para que Satanás venga y haga lo que le plazca. Y de ahí surgen tales cosas de que hay pastores que me están moviendo la cama. Es que pastor, se me sube el muerto. Ya. Y diario se me sube. Pastor, es que me da miedo la oscuridad porque cuando apago las luces, de repente la licuadora se prende, el radio se prende.
Y entonces todas estas prácticas, pon atención en esto, iglesia, porque nos llevan a tener cautividad, aún dentro del pueblo de Dios. Cautividad. ¿Sí? La gente empieza a estar cautiva. La gente no entiende por qué no le funciona esto, por qué no le funciona al otro, por qué tiene pierde la paz, no hay gozo, no crece en el cristianismo, no avanza. Porque ha abierto sus puertas a lo que Satanás quiere hacer en sus vidas. ¿Me entiende? Déjeme le cuento así rápidamente. Hace mucho tiempo, un día nos prestaron una casa para empezar a hacer cultos. Y la hermana, y yo digo hermana porque se supone que era cristiana. La hermana empezó a los servicios, éramos alrededor de 15, 20 personas, íbamos avanzando, íbamos creciendo en todo esto. Y un día mi esposa y yo salimos de viaje a la Ciudad de México. Y un día orando, no sé si allá o fue ya de regreso, mi esposa me dice, ay Dios mío. Le digo, ¿qué pasó? Dice, es que vi que entraban personas a la casa donde nos están prestando la cochera y vi que aventaban polvos y vi que hacían prácticas de hechicería. Y yo le digo, ay, no puede ser, pues si la familia es cristiana y la hermana tiene muchos años en el evangelio y nos está prestando su cochera para hacer los cultos. ¿Y qué cree? Ahí venimos de regreso, obviamente no nos aguantamos, empezamos a platicar con la familia, hablamos con la hija y la hija nos dijo, pastor, no le vaya a decir a mi mamá que yo les dije, pero es que sí ocurrió esto. Viene una bruja aquí a mi casa y está echando polvos y a mis hermanos les da unos medallones porque se supone que son para la buena suerte, para que les vaya bien con el dinero y en sus trabajos. Y entonces yo me fui para atrás porque dije, tú eres cristiana, tu mamá es cristiana, conoce a Dios de hace tiempo. ¿Cómo es posible que practiquen estas cosas? Evidentemente, como no era nuestra propiedad ni mucho menos, nosotros agarramos y le dimos las gracias a la hermana, ¿verdad? Dijimos, hermana, muchas gracias, Dios le bendiga. La hermana regañó a la hija porque ella pensó que la hija fue de chismosa con nosotros a decirnos lo que la bruja hizo, pero no fue así. El Espíritu Santo nos habló, le revela a mi esposa, en visión le muestra lo que estaba ocurriendo y evidentemente nos damos cuenta de lo que pasaba y salimos de ahí. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que este tema no se reduce únicamente al Halloween, únicamente a la práctica esta de los muertos, donde ponen una ofrenda y dicen, es que mi abuelito, mi papá o aquella persona que murió va a regresar y va a comer. O sea, ¿quieres tener contacto con los muertos? ¿Quieres consultar a los muertos? Imagínate nada más. ¿Ya? Ayer les decíamos que desde el mes de marzo más o menos hay un calendario satánico. Y cuando digo satánico me refiero a la secta satánica, donde ellos cada fecha determinada, en cada mes, tienen reuniones, tienen ayunos, tienen todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Para que cuando llegue la fiesta, donde ellos evidentemente rinden el culto a Satanás y hacen todo lo que tienen que hacer, obviamente sea una entrega total en sacrificio a él. Eso es lo que está detrás de todas estas fechas, y que el pueblo de Dios tiene que entender. Pero no solamente, quiero decirte, fue un problema del Antiguo Testamento, también fue un problema del Nuevo Testamento. Ahí en el libro de los Hechos capítulo 19, por favor, versículo 18 al 20.
Pablo en Éfeso. Dice la escritura: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta ¿de qué? De sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado, ¿qué dice ahí? La magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. En todo lugar donde Pablo, donde los apóstoles iban enseñando, compartiendo la palabra de Dios y llamando a arrepentimiento al pueblo de Dios, siempre la gente tenía que sacar de su corazón, de su vida, de su casa, de su familia, toda práctica de ocultismo. Yo espero con todo el corazón que tú ya lo hayas hecho. No me sorprendería que en el pasado lo hayas practicado, que tus abuelos, que tus padres o que inclusive tú mismo lo hayas practicado. Lo que sí me sorprendería es que estando en Cristo lo sigas practicando, porque entonces eso es abominación para Dios. ¿Sí? El término magia es traducido al griego periergos, que significa artes de aquellos que se entremeten en cosas prohibidas con la ayuda de espíritus malvados. Así lo describe la escritura. Brujería, hechicería, magia negra, magia blanca, magia azul, rojita, rosita, de cualquier color que quieras. Entonces en Éfeso había una escuela de brujería muy fuerte y de carácter ancestral, con los libros construidos con un contenido demoníaco profundo, con brujería elaborada y de mucho tiempo atrás. Esto había en Éfeso, esto había también en Corinto, esto había en otros pueblos. Siempre este tema ha estado presente en nuestras vidas. Y es una de las áreas de que cuando tú llegas a consejería y cuando quieres abrir tu corazón, es una de las áreas que vamos a tocar contigo siempre. El área del ocultismo. ¿Has practicado ocultismo? ¿Has practicado esto aquí, allá? ¿Por qué? Porque hay que romper cualquier pacto, cualquier lazo, cualquier situación, cualquier promesa que tú hayas hecho con Satanás. Porque Satanás piensa tener el derecho legal con tu vida, con tu familia, con tus hijos. Y piensa tener ese derecho legal porque tú se lo has cedido a través de la práctica, a través del pecado. Y eso no es un juego, iglesia. Muchos se los han cedido. Por ahí nos compartía Christopher el otro día, se metió a ver un documental que le impactó. Haití entregó su nación a Satanás. Por 200 años primero lo hizo. Ya que habían pasado esos 200 años, lo volvió a hacer en el 2000, creo que 15, 2005, lo volvió a hacer por 200 años más. Y es uno de los pueblos con más miseria, con más alto índice de SIDA, de mortandad. Según los datos estadísticos que nos compartían, el 80% de los niños, ¿verdad?, que nacen no saben quiénes son sus padres, quién es su papá. Eso es a lo que te lleva el ocultismo. Eso es a lo que te lleva estas prácticas. Por la necesidad, por el egoísmo de querer saber, ay, ¿qué va a pasar con mis hijos mañana? Ay, ¿qué voy a hacer con mi economía? Ay, écheme una ayudadita. Ay, necesito esto. Ay, necesito lo otro. Pues ve con el brujo, pues ve con esto, pues ve a rendir esto, pues ve a hacer lo otro. Nuestras creencias de acá, ay, se le cayó el ombligo al niño, aviéntalo al mar para que nunca se vaya de la costa. Todas esas cosas. Constrúyele un altarcito a la luche para que te deje construir. Porque está molesto porque no le has puesto su altar. Eso hay aquí. Y tú vas, incluso hay restaurantes donde tienen
Altares. Hay restaurantes. Ve al restaurante. No, no vayas mejor. Restaurante Aluche, ¿verdad? Y eso es según como Satanás se mueva, empieza a cautivar y amarrar al pueblo de Dios. Y ese es un gran problema. Y aquí son aluches, en otros lugares son, ¿cómo se llaman? Trolls. En otros lugares son, ¿cómo? Duendes, hadas, elfos. Todo se reduce en una, todos esos son espíritus demoníacos, todos. Que si la llorona, que si el lobo, que si no sé qué, el chupacabras y quién sabe qué tanto han sacado, ¿ah? Todos esos son espíritus demoníacos. Ángeles caídos. Sí. Espíritus donde toman forma de lo que la gente pueda creer para engañarla. Pero solo se reduce a demonios y a espíritus. Ay, pastor, entonces ¿qué sucede con el Día de Muertos? Cuando pongo mi ofrenda y viene mi papá, te tengo una noticia, no es tu papá. Le estás poniendo una ofrenda a un espíritu demoníaco. Cuando mi papá recién murió, mi mamá se quedó obviamente en la casa en la Ciudad de México. Nosotros ya estábamos acá sirviendo. Mi hermano estaba acá también. Mi hermana estaba ahí en la Ciudad de México, pero en otra casa, y mi otra hermana en otro país. Entonces mi mamá se encontraba sola. Y por el dolor de obviamente mi papá que había fallecido, ella empezó a caer en una depresión. Y dice que ella escuchaba cuando mi papá llegaba y abría la puerta del zaguán y entraba. Y ella realmente veía venía caminando a mi papá. Cuando mi mamá me cuenta eso, yo le dije, mamacita, vamos a tener que vender esa casa y te tengo que sacar de ahí porque tú estás sumergida y Satanás está tomando ventaja, porque la persona que estás viendo, tú sabes bíblicamente que no es mi papá. Es un espíritu demoníaco. Sí. También que veían a mi abuelito que regresaba. ¿Regresaba de dónde? Mi abuelito fue siervo de Dios. Mi papá sirvió a Cristo. Era Satanás que a través del dolor siempre intenta agarrar a la gente. Aquellas personas que no han podido soltar a su hijo, que no han podido soltar a su papá, que tienen heridas profundas y cada que llega Día de Muertos, ay, le voy a poner lo que más le gustaba, su molito, su arrocito, sus tamalitos, su tequilita, no sé qué tanta cosa, y se lo ponen. Y al siguiente día se maravillan, sí vino, mira, está mordido el tamal, el agua se la tomó. O fue un gato que se metió en la noche, o fue el ratón, o en el peor de los casos, sí vino un espíritu. Entró. Ojalá hubiera sido el ratón o el gato o el perrito que se comió la ofrenda. Pero no, porque espíritus demoníacos sí entran a tu casa y a tu hogar. Y el problema luego es sacarlos cuando te encuentras todo atado, porque tú le cediste el derecho legal de que entrara a tu familia y a tu casa. Cuando a través de Jesucristo tienes vida eterna, tienes paz, tienes gozo. Sí. Dios es un Dios de luz, no de las cosas ocultas, no de la oscuridad. Y no solo es la parte donde a Dios lo abomina, Dios lo aborrece, sino también es la parte de la consecuencia que trae a tu vida. Hoy en día no solo abundan los brujos y hechiceros, sino también cualquier cosa que pueda distraernos de la presencia de Dios. Y quiero que me acompañes, ya casi estoy terminando, a Efesios. Con este pasaje quiero terminar. Capítulo 5, por favor.
en el contexto del pasaje, aquí el apóstol Pablo hablando a los efesios, porque pues recuerda que ellos en su contexto histórico tenían una escuela de brujería, ¿verdad? Y tenían libros y tenían cuanta cosa. Y aquí en esta exhortación que le está haciendo al pueblo de Dios, desde el capítulo 4 a la mitad, de lo que significaba la nueva vida en Cristo. Y aquí en el capítulo 5, siguiendo con un tema de andad como hijos de luz, inicia diciendo, vamos a leerlo desde el versículo 1. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, ¿qué dice? Viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y curiosamente la escritura dice hijos de desobediencia. Le está hablando al pueblo de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos hijos de Dios? Amén. Ahora pregúntese, ¿obediente o desobediente? ¿Usted es de los de obediencia o de los de desobediencia? Diga obediencia. Y si no, mejor no diga lo otro. Hay que quédese callado. Pero dice la escritura, sobre los cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, porque no entienden. Creen que es un juego. Y esto no es un juego. Versículo 6. 7. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Si te tienes que esconder para hacer algo, no lo hagas. No es bueno, seguramente. Si te apenas de algo que tú haces en lo oculto, vuélvete a Dios, porque eso no es bueno. Te tienes que ocultar. De ahí viene también el ocultismo, ¿verdad? Y el único que se oculta para hablar, para hacer cosas, es Satanás. Dios es un Dios de luz, es un Dios de revelación, es un Dios que muestra el camino. Y con esto estoy terminando. Dice el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. La carta a los Efesios muestra y enseña que aquellas personas que no conocen a Cristo están muertos en sus delitos y pecados. Esto es lo que está diciendo. Y levántate de los muertos, es decir, ya no practiques, ya no seas como ellos. Si ya llegó la vida a tu corazón, si ya llegó Cristo a tu vida, levántate y que te alumbre Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos de por sí.
Yo le puse el de por sí, pero ahí dice la Biblia, son malos. Por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de lo cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Seamos entendidos, iglesia.